Estamos en comunicación con Leandro Santoro. Hola Leandro, buenos días, ¿cómo estás? Feliz Día de la Patria. Gracias Roberto, igualmente saludo a la audiencia y a la gente que está laburando hoy, 1 de julio. ¿Alguna reflexión sobre el pacto de ayer? Nah, la verdad, a ver, la Argentina que estamos viviendo es una Argentina que está sobreactuada, y todo es una sobreactuación y a mi criterio patético, porque la gente que estaba ahí no tenía ganas de estar, porque lo que se estaba firmando en realidad responde a un consenso neoliberal que no es el consenso de todos los argentinos, pero ni Macri quería estar ahí, Roberto. Es así de simple. Pero estaba. Es así de simple. Pero estaba, por supuesto, por supuesto. Yo creo que también hay una lógica que se está haciendo sentir en el sistema político argentino de parte de un sector de la dirigencia que cree que mientras la sociedad lo acompaña a Milei, no hay que correrse esa línea, y entonces sobreactúan una adhesión que no tienen. Porque lo veo también con muchos gobernadores que sé que no coinciden con Milei, pero que sin embargo también estaban ayer firmando eso. Claro. Me pregunto si será buena la estrategia. No, a ver, para el país no lo es y para ellos tampoco, pero creo que es el problema también de vivir en una sociedad donde todo se consume en media hora. Entonces yo creo que hay mucha gente que supone que puede hacer eso, total, finalmente nadie se lo va a recordar más adelante. Bueno, entonces eso tiene que ver con un poco el clima de época de la actualidad, ¿no? Todo se consume al instante y finalmente nada, en definitiva, se toma demasiado en serio. Claro. Porque además te das cuenta que hasta en las crónicas de quienes lo narran, viste, como con un pacto tácito, sobreentendiendo que todo es una sobreactuación, una puesta en escena, y que finalmente no va a cambiar nada. ¿Y al gobierno sí le sirve? Y a ver, gana un poquito la centralidad política, por lo menos por un rato, muestra un consenso, por lo menos la foto de un consenso que es mucho más amplio que el consenso real que tiene, y lo saca de una posición defensiva. Me parece que al gobierno le sirve, pero le sirve como suceden las cosas en la Argentina también, ¿viste? Mañana el tipo de cambio se dispara y estamos hablando de otra cosa, Roberto. Claro. Entonces, todo es muy de corto plazo. Recién decíamos en el pase que Milei, uno puede estar en desacuerdo, pero tiene un proyecto bastante nítido, ¿viste? Sí. Y claro, la población no tiene del otro lado, ¿no? Es difícil armar un proyecto hoy, el mundo está cambiando, la tecnología es muy veloz, pero me parece que empezar a mostrar. Bueno, cuando vos hiciste la campaña en la ciudad, venías acá con un montón de libros y qué sé yo, y todos sabíamos qué querías hacer con la ciudad. Me pregunto si no tienen que aparecer esos proyectos alternativos, ¿no? Que la gente pueda ver que hay otras cosas además de esto. Sí. Sí, suma, pero tampoco entraría en pánico, porque siempre sucede lo mismo en estos momentos. Cuando un gobierno recién asume y viene de ganar una elección, porque evidentemente hay un modelo que fracasa, entonces se propone como una superación y como una alternativa, tiene una legitimidad política que eclipsa a otros espacios que carecen de esa legitimidad. Mirá, yo hace poco había escuchado un mensaje de Pablo Semán en la radio, creo que en Futurock, donde hacía una crítica a la oposición. Lo escuché, la verdad que me impactó, porque también me sentí un poco culpable y me movilizó los argumentos que él tenía. Y scrolleando subo el Instagram y encuentro un video de Mariano Grondona, que le hace una entrevista a Raúl Alfonsín en los 90, donde la introducción es exactamente la misma que la que estaba usando Pablo Semán, diciendo no hay oposición a Menem, pasó lo mismo durante el gobierno de Alfonsín, no había oposición al presidente Alfonsín, y me puse a pensar, digo, tal vez sea una constante, ¿viste? O sea, si yo te pregunto, después del 2011, ¿quién fue la oposición a Cristina? Te cuesta pensar. ¿Quién era la oposición a Néstor? Te cuesta pensar. ¿Por qué? Porque los procesos se van dando, ¿viste? O sea, se van dando y al principio los gobiernos tienen una legitimidad que eclipsa todo. Pero te pongo un matiz ahí. Nunca tuvimos un gobierno que en tan pocos meses genere tanto daño, algunos de esos daños irreparables. Sí, es cierto. Entonces ahí es donde yo me pregunto, no me creo el de verdad, me pregunto si no hay que poner toda la carne al asador en intentar evitar esos daños, ¿no? Como el no entregar comida, como en la ciudad que la gente que se está muriendo de frío hoy, esta noche, te vi ayer a vos a la noche, que me pareció muy valioso. Ahí estabas con Eduardo Valdés,
porque ustedes también fueron a pasar frío ahí o a bancársela, o la gente que se está muriendo porque no le entregan medicamentos, o algunas cosas que estamos firmando, como estos contratos a 30 años generalizados, que ahí, como es algo nuevo, yo no sé si uno no tiene que repensar cómo actuar frente a algo tan rupturista, ¿no? Como es, hago todo muy rápido. Sí, a ver, yo no estoy justificando lo que está sucediendo, ni estoy de acuerdo, estoy tratando de entender lo que está pasando para no desmovilizar a nuestra propia gente, porque si uno a veces comete el error de por sobreabundancia de diagnóstico terminar militando una actitud demasiado resignada, y bueno, tal vez eso genere el efecto contrario. Porque te voy a decir algo, Robert, tampoco sucedió nunca que veamos este tipo de transformación tan profunda y tan dañina con tanta pasividad social. O sea, no es que la política solamente no está a la altura de las circunstancias, me parece que la sociedad también está bastante adormecida. Nosotros hemos hecho movilizaciones en los últimos 15 días donde no éramos más de 5.000 personas. De hecho, a la de ayer éramos muy pocos. La movilización cuando se llevaron en cana a las pibas y a los chicos después de la ley Bases, viste que los metieron en una cárcel de máxima seguridad, hicimos una movilización para que los desprocesen, para que los dejen en libertad, y éramos no más de 5.000 personas. Y estamos hablando de una cosa que para mí fue terrible. Los presos en la ciudad de Buenos Aires por delitos comunes están en las comisarías, y a la gente que agarraban saliendo del subte en la movilización de la ley Bases la metieron en una cárcel de máxima seguridad. Convocamos una marcha en la Plaza de Mayo y la mayoría de tu audiencia seguramente, y perdónenme compañero, no estaba. Mirá lo que estoy hablando, la audiencia del destape, te digo, no estaba básicamente porque no éramos más de 5.000 tipos. Entonces hay algo también con la sociedad, que creo que está por ahí un sector de la sociedad desorientada, otro sector un poco lastimada, un poco resentida, otros que estamos con la sensación de que todavía, viste, el golpe fue muy duro porque no fue solamente una derrota electoral. Acá estamos viendo la constitución de un sujeto popular antipopular, ¿no? Entonces, es muy raro esto, porque hay sectores sociales que uno supone que deberían estar reaccionando por la defensa de sus derechos que tampoco se movilizan. Digo, vos escuchás que echan a 5.000 laburantes y vos ves la marcha de ATE y no son más de 600, 700. Quiere decir que por lo menos hay 4.500 despedidos que ni siquiera se movilizaron para exigir que los reincorporen. Hay parte de mérito de Milei. El otro día, en un asado, ¿viste? Alguien me decía, lo que pasa es que uno lo ve tan decidido, yo lo veo que dice, era una persona grande el que me decía eso, yo lo veo que dice, yo si sale la ley lo voy a vetar, y yo digo, mirá vos que el tipo cómo está seguro de lo que va a hacer, y lo que iba a vetar era el aumento de jubilación, ¿no? Bueno. Pero la forma, esa cosa de seguridad personal, lo capturaba a esta persona que estaba conmigo. Puede ser. A ver, está claro que además hay un acompañamiento mediático que ayuda a la construcción de la narrativa, Robert. Bueno, porque con eso vivimos hace mucho tiempo, ¿no? Claro, pero viste que hay imágenes que cuando vos lo ves con una música parecen una cosa y cuando lo ves con otra música parecen distintos. O sea, una misma imagen con una música épica parece una actitud heroica, y la misma música con la misma imagen con música de comedia te genera la sensación contraria. Yo creo que acá está pasando algo, están editando la realidad. O sea, acá hay un proceso de edición de la realidad en tiempo real. Claro. ¿Entendés? O sea, es Milei mostrando eso, pero también son los mismos muchachos que durante 4 años se la pasaron reclamando aumento de las jubilaciones y disminución del impuesto a las ganancias, con el mismo tono ahora te dicen lo contrario. O sea, celebran todos, por ejemplo, que se vuelve a sancionar el impuesto a las ganancias, y celebran todos que Milei dice que va a vetar el aumento de las jubilaciones. Es enloquecedor. Sí. Leandro, ¿cómo estás? Nicolás te saluda, buen día. ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien? Bien, vos mencionabas recién esta idea de que la sociedad está un poco perdida o un poco desorientada. ¿No es justamente esa la tarea de la dirigencia política? ¿Ayudar a la sociedad que se oriente? Sí, es eso. Pero también hay una fragmentación de la dirigencia política, como también está fragmentada la sociedad. A ver, la dirigencia política tiene la responsabilidad de fijar consignas, tiene la responsabilidad de estar cuando no está nadie, de mantener la bandera erguida en momentos de incertidumbre, pero también hay una fragmentación que es muy profunda. O sea, esto no se recupera de arriba para abajo, se recupera en un proceso de doble participación, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Sí.
O sea, o la dirigencia política toma otra actitud y la sociedad toma otra actitud e interactúa de otra manera, o es muy difícil. Porque, a ver, te lo voy a decir más fácil. A ver, no esperemos que venga Cristina mañana a resolvernos los quilombos, que fue lo que hicimos los últimos 15 años. ¿Entendés? Porque también hay una sobreabundancia, viste, de una dependencia emocional y política a liderazgos preclaros que sean los que ordenen este quilombo, y bueno, y es lo que pasa siempre, digamos, ¿no? Cuando esos liderazgos por ahí, no sé, ocupan otro rol o se dedican a otras cosas, hay una sensación de orfandad en el pueblo. Bueno, yo creo que hay un problema en la concepción de cómo se organiza el poder y cómo se construye una resistencia. O sea, la verdad es que la gente tiene, a ver, todos tenemos como sociedad, y no me pongo en un lugar distinto porque a mí también a veces me pasa, la responsabilidad de vincularnos emocional y políticamente mucho más con los procesos sociales. Todos. Y a partir de ese diagnóstico, ¿cuáles serían los pasos a seguir para estar en una situación más conveniente? Mirá, a ver, creo que hay varios debates, ¿no? Primero creo que hay que conceptualizar mejor la realidad. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis sobre lo que está pasando que sea más profundo de lo que estoy viendo hasta ahora. No es solamente criticar lo que está pasando por las consecuencias económicas y sociales, sino tratar de entender dónde radica este quilombo, y yo creo que acá hay un cambio antropológico, te podría decir, donde la gente se está poniendo en una... A ver, hay un cambio sobre la sociedad que es muy profundo, que hace a los valores que nos organizan, y necesitamos reflexionar mucho sobre esto. Creo que hay que tener también otra estrategia de comunicación. Es muy importante crear comunidades, parte de lo que ustedes hacen también, por eso yo los valoro tanto y los respeto tanto, gente que se comprometa con una lectura de la realidad y la milite. Creo que tenemos que tener un estado de alerta y movilización permanente, los que estamos con un alto nivel de conciencia, o sea, tratar de salir de la comodidad de casa. Yo sé que es difícil marchar, por ejemplo, si hace 2 grados bajo cero, obvio que es difícil, y que además es muy difícil si hace, no sé, 10 días que estás permanentemente movilizado, pero hay que estar presente también. Creo que tenemos que tener una actitud también más inteligente para administrar los tiempos, porque no podés estar todo el tiempo al palo. O sea, yo te digo, che, hay que estar movilizado en cosas importantes, pero tampoco podés estar todo el tiempo en la calle porque eso te desgasta, y entonces tenés que elegir las batallas. Hay algunas batallas que hay que darlas, las ganes o las pierdas, como para mí fue la batalla en contra de la ley bases, y como fue la batalla por el desprocesamiento y la libertad de los pibes y las pibas que quedaron en cana. Bueno, lo de las universidades mostró un camino, ¿no? Cuando vos encontrás un consenso en algo, ahí la sociedad respondió. Claro. Pero bueno, hay que tener claro también que para que eso suceda, tiene que haber también una base sobre la cual acumular. O sea, yo creo que hay como 2 niveles, ¿no? El nivel de la militancia, que tiene que ser inteligente en cuándo activa y cuándo no, y después el nivel de la ciudadanía, que se monta sobre algo preexistente. O sea, si no hubiese habido otras movilizaciones, y tal vez la sensación de que esa marcha iba a ser muy importante no se hubiese instalado nunca. O sea, esas pequeñas movilizaciones que se dieron desde el principio del gobierno de Milei permitieron que todos supiéramos antes de la marcha de la defensa de la universidad que esa marcha iba a ser importante de verdad y que se creara un clima. Entonces yo, para tratar de poner en valor también el esfuerzo de aquellos que participan en política y ponen el cuerpo cuando no tienen la certeza de que va a ser una marcha histórica. Claro. Entonces, claro. Porque en esa marcha todos teníamos la sensación antes de participar que iba a ser multitudinaria. ¿Y por qué? Y porque hay un montón de gente que ayuda a mantener la llama de la rebeldía prendida, que ayuda a conceptualizar las cosas como corresponde. La derecha, Roberto, trabaja permanentemente en la construcción de sentido. O sea, y eso es un problema también, porque para todos los debates que se están dando, ellos tienen una línea y estructuran una línea en las redes sociales que le dan una efectividad a la hora de conducir el debate público que el progresismo o el campo nacional y popular no tiene. Porque la dirigencia nuestra está más fragmentada de lo que está fragmentada la dirigencia de ellos, y el mensaje es más unificado el de ellos que el nuestro. Claro. ¿Entendés? Y eso es también algo como para revisar. Así es, así es. Che, Leandro, muchas gracias por atendernos hoy, y bueno, siempre es un gusto charlar con vos. La seguimos en otro momento. Igualmente, saludos a todos.